¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues empezamos el programa anterior con este tema sobre el infierno, ¿no? Estuvimos viendo lo que Jesús opina en María Valtorta. Creo que es recomendable que todos tengamos una idea más precisa de lo que es el infierno. Y sobre todo, o sea, visto desde el punto, ya desde el mismo Jesús, que no hay equivocación. O sea, nos está dando la realidad tal como es, ¿no? Hay varias cosas que hemos tenido en mente, y en Luisa es donde se aclara prácticamente las pocas dudas que nos puedan haber quedado de la lectura de María Valtorta. El infierno está en Dios. Eso es una verdad que a todo mundo o sea, como que lo golpea. Pero el infierno está en Dios, no puede estar en otro lugar. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Y si hubiera algo fuera de Dios, entonces Dios ya no sería infinito y por lo tanto perdería su divinidad, ¿no? Así que el infierno está dentro de Dios y lo lógico es que esté dentro del atributo de la justicia. O sea, ahí es el lugar donde lo más probable es donde esté el infierno. En las descripciones que Jesús hace o que se han elaborado, o sea, en la creación que está en el centro de la tierra, en fin, todo esto es en realidad muy difícil de poderlo concretar, sobre todo pensando que el infierno es un lugar, cuando que en realidad, por lo que hemos oído, pues es más bien un estado, no un lugar, sino un estado del alma, del espíritu, o de la persona, como quieran decirlo, pero en donde no está prácticamente los bienes, todo lo que Dios provee para la criatura. O sea, la propia persona o el demonio se han quitado voluntariamente todos los bienes que Dios otorga. Por lo tanto, el infierno es un lugar en donde no hay ningún bien. ¿Qué quiere decir eso? Es tremendo. O sea, ya lo oímos en María Valtorta. A veces nos gusta imaginar un infierno como descripción, pero desde el punto de vista material. O sea, no sé si lo pudiéramos conceptuar así. Digamos, tenemos frío, no hay nada que nos quite el frío. Tenemos sed, no hay con qué quitarnos la sed, porque el agua es un bien de Dios. Tenemos hambre, no hay alimento, y así por el estilo. Así que es la ausencia de todo bien. Y si lo vemos desde el punto de vista material, es tremendo. Imaginemos esa carencia de todos los bienes que nos vienen a quitar nuestras necesidades, sería terrible, ¿no? Y el bien espiritual, o sea, que podemos medio entrever, es el amor. Todo mundo, o sea, los buenos, los malos, los regulares, todo mundo busca el amor. Fuimos creados por el amor de Dios, fuimos creados por el amor y fuimos creados todo amor. Por lo tanto, Jesús nos dice en los escritos de Luisa que todas las acciones del hombre siempre van movidas por el amor. Que a veces es un amor, o sea, mal encaminado, a veces un amor desordenado, y que puede haber amores, o sea, a sí mismo, incluso dice puede haber amor al pecado, pero todo en el hombre es amor. Por lo tanto, el alma condenada tiende hacia el amor, pero en el infierno no hay amor, porque el amor es prácticamente un bien de Dios, y entonces lo único que esa alma va a encontrar es odio, o sea, lo contrario del amor, ¿no? Como oímos en María Valtorta, o sea, Dios es luz. En el infierno,
oscuridad total. Tremendo, ¿no? Es un lugar realmente muy, muy difícil de poderlo conceptuar. Ahora vamos a oír algo de lo que Jesús habla o le revela a Luisa sobre el infierno. Son varias lecturas, no están prácticamente conectadas entre sí, pero todas hablan de algo del infierno. Empecemos. Volumen 16, lectura 20, septiembre 9 de 1923. Dice Luisa: me sentía con un cierto temor todavía. ¿Quién sabe si no fuera mi adorable Jesús quien se dignara hablarme, manifestándome tantas sublimes verdades, especialmente sobre la voluntad divina, sino el enemigo para arrastrarme al engaño? Y mientras parece que con tantas verdades me eleva en alto, luego me precipitará en el abismo. Y decía entre mí: Jesús mío, líbrame de las manos del enemigo. Yo no quiero saber nada, lo único que me interesa es salvar mi alma. Entonces el bendito Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, ¿por qué temes? ¿No sabes tú que lo que menos sabe de mí la serpiente infernal es de mi voluntad? Porque no quiso hacerla, y no haciéndola, ni la conoció ni la amó. Mucho menos penetró en los secretos de mi inescrutable querer para conocer sus efectos, el valor de mi voluntad, y si no los conoce, ¿cómo puede hablar de ella? Más bien la cosa que más aborrece es que el alma haga mi voluntad. A él no le importa si el alma reza, si se confiesa, si comulga, si hace penitencia, si hace milagros, sino la cosa que más lo daña es que el alma haga mi voluntad, porque en cuanto se reveló a mi voluntad, fue creado en él el infierno. Dos cosas que son interesantes en lo que está diciendo, ¿no? Primera, y quizá la más importante, es él no puede hablar sobre la divina voluntad. O sea que todo lo que Luisa recibe no puede ser un engaño, porque todo es hablar sobre esta voluntad de Dios. Y como dice Jesús, esto es lo que más lo daña y aparte es lo que menos conoce. Así que no nos podría hablar de eso. Pero sí es importante, sí nos puede hablar de virtudes. O sea, si leemos lo que dice aquí, es importantísimo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con él? O sea, ¿qué es lo que está haciendo que él se revele a Dios? Bueno, el querer ser creador, ese era el punto especial. Pero hablar de virtudes, el que un alma se dedique a la santidad humana, a las virtudes, a él no lo daña. Por lo tanto, no le interesa tanto. ¿Sí? No sé si lo quieres repetir. Dice, ¿cómo puede hablar de ella? Más bien la cosa, desde ahí está bien. ¿Mandé? Desde ahí, más bien la cosa que más aborrece, es que el alma haga mi voluntad. A él no le importa si el alma reza, si se confiesa, si comulga, si hace penitencia, si hace milagros, sino la cosa que más lo daña es que el alma haga mi voluntad. Así es. Entonces no le interesa si la persona se vuelve santo a lo divino, a lo humano. Que eso es la santidad, las virtudes, e incluso cuando Dios otorga dones especiales a la criatura en cuanto a milagros, en fin. Y por eso tenemos tantísimos ejemplos de santos que han sido muy atacados por el demonio. Quizá uno de los más conocidos sea Padre Pío, en que el demonio incluso había agresiones físicas ya, no nada más espirituales o morales. Pero eso es porque el demonio se puede acercar a ellos. En la divina voluntad, o sea, el demonio definitivamente no se puede acercar a esa alma
porque es la divina voluntad la que está viviendo, la que está como vida de aquella criatura, y el demonio no puede, en definitiva, acercarse. Entonces creo que es importante. A ver, seguimos. Dice, en cuanto se reveló a mi voluntad, fue creado en él el infierno. Ese es otro punto. Fue creado en él el infierno, ¿sí? O sea, no dice él creó su propio infierno, o no dices fue arrojado al infierno, sino el infierno fue creado en el demonio. Sí. Su estado infeliz, la rabia que lo corroe, así que mi voluntad es infierno para él. Y cada vez que vea al alma sujeta a mi querer, conocer los méritos, el valor, la santidad de ella, se siente duplicar el infierno, porque ve en el alma crear el paraíso, la felicidad, la paz por él perdidas, y por cuanto más mi querer es conocido, tanto más queda atormentado y furibundo. Por tanto, ¿cómo te podría hablar de mi querer si forma su infierno? Y si te hablase, sus palabras formarían en ti el infierno, porque él conoce mi voluntad solo para odiarla, no para amarla. Y lo que se odia no lleva nunca la felicidad, la paz, y además, su palabra está vacía de gracia. Por lo tanto, no puede conferir la gracia de hacer mi voluntad. Como cosa posible, si el demonio pudiera hablar de divina voluntad y del reino del querer divino, como en definitiva eso a él lo atormenta y es su propio infierno, lo que crearía en el alma no es la paz, la tranquilidad, la dulzura que se siente cuando uno lee, cuando uno se entera de este don de la divina voluntad, sino crearía un infierno en el alma. Así que es un signo más como para estar tranquilos. Sí, el no sentir paz. El no sentir paz, eso sería del otro, ¿no? Del otro. Así es. Seguimos. Volumen 21, lectura 6, marzo 13 de 1927. Dice Luisa, mi pobre existencia vive bajo la pesada presión de la privación de mi dulce Jesús. Las horas me parecen siglos sin él y siento todo el peso de mi duro exilio. Oh Dios, qué pena vivir sin aquel que forma mi vida, mi latido, mi respiro. Jesús, qué duro desgarro es para mí tu privación. Todo es obstáculo, todo es dificultad. ¿Cómo puede resistir la bondad de tu tierno corazón el verme tan paralizada únicamente por tu causa? ¿Cómo me dejas por tan largo tiempo? No te hieren más mis suspiros, no te conmueven mis gemidos, mis delirios que te buscan, no por otra cosa, sino porque quieren la vida. Es vida lo que quiero, no otra cosa. ¿Y tú me niegas esta vida? Jesús, Jesús, ¿quién hubiera pensado que me habrías dejado por tan largo tiempo? Ah, regresa, regresa, porque no puedo más. Entonces, mientras me desahogaba mi dolor, mi amado Jesús, mi dulce vida se ha movido en mi interior y me ha dicho: Hija mía, si a ti te parece que te he dejado y no sientes mi vida en ti, mi voluntad no te ha dejado, más bien su vida en ti estaba en su plenitud, porque ella no deja a ninguno, ni siquiera a los condenados en el infierno. Más bien ahí está cumpliendo su justicia inexorable e irreconciliable. Sí, esto es una verdad contundente, o sea que nos reafirma un poco lo que decíamos hace un momento, de que el infierno está en Dios, de que no puede estar fuera de Dios. Y aquí lo que nos dice es que la divina voluntad incluso está abarcando al infierno y a los condenados, y por lo tanto también a los demonios, ¿no? Porque ahí y está cumpliendo la justicia, o sea que está dentro de ese infierno,
lo podríamos situar dentro del atributo de la justicia de Dios. Una segunda afirmación de esta verdad. Más bien, allí está cumpliendo su justicia inexorable e irreconciliable, porque en el infierno no hay reconciliación. Esto es otra cosa que es importante. En muchos ámbitos se menciona o se piensa que el infierno llegará un día en que tenga final. Y definitivamente esto va en contra de toda la revelación y sobre todo de la parte inmutable de Dios. Porque el alma es la que se condena y Dios ratifica esa condena, o sea, es un decreto ya de Dios, decir, de acuerdo, esto quieres, esto te doy. No es Dios quien condena, no es Dios quien salva, o sea, quien hace el decreto, sino es la criatura la que decide a dónde quiere irse, pero sobre todo Dios es el que ratifica esa decisión y ahí es inmutable. Y aquí pues nos lo está diciendo, no hay reconciliación, es irreconciliable, ese estado no se podrá quitar. Así que son palabras contundentes de Jesús que definitivamente deberíamos de pensar que o le creemos al hombre que diga que al final el amor de Dios y la misericordia de Dios salvará a todos, con la palabra de Jesús que dice que no. Cada quien decide a quién le quiere creer, pero definitivamente creo que la mejor elección sería creerle a Jesús. Sí, claro. Más bien forma su tormento. Es justo que quien no ha querido recibirla para ser amado, hecho feliz, glorificado, la reciba para ser atormentado y humillado. Por eso, mi voluntad no deja a ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno. Tiene todo en sí como en su propio puño. Ninguno puede escaparle, ni el hombre, ni el fuego, ni el agua, ni el viento, ni el sol. Donde quiera tiene su imperio y extiende su vida imperando y dominando todo. Bueno, este pedacito del párrafo es lo que nos interesaba darles, ¿no? O sea, esa parte del infierno, esa verdad de que no hay reconciliación y de que la divina voluntad incluso ella está sosteniendo, no solo sosteniendo, sino los está, ¿cómo diríamos? Dándoles cobijo dentro de ella, pero en el atributo de la justicia. En el volumen 29, la lectura 38, septiembre 21 de 1931, dice Jesús: mucho más que la criatura desde el principio de su creación fue puesta por Dios en el día feliz y pacífico de nuestra voluntad divina. Dentro y fuera de ella todo era luz, mejor dicho, pleno mediodía, dentro de su corazón, ante sus ojos, sobre su cabeza y hasta bajo sus pasos, veía y sentía la vida palpitante de mi santo querer, el cual, mientras la tenía inmersa en la plenitud de la luz y de la felicidad, le cerraba todos los caminos y los pasos de la infelicidad humana. Y la criatura, con hacer su voluntad humana, se formó las salidas, los caminos infelices, los pasos dolorosos, las densas oscuridades, en las cuales ella misma se formaba la infelicidad, las torturas, el dolor, la noche oprimiente, no de reposo, sino de desvelos, de pasiones, de agitaciones y de tormentos, y esto en mi misma voluntad divina. Y esto porque, habiendo sido creada la criatura solo por ella y para vivir de ella y en ella, no hay lugar para la criatura ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el mismo infierno, fuera de mi fiat divino. Nuevamente, o sea, la misma afirmación, ¿no? O sea, todo está en Dios. Tenemos la 3022 de marzo 20, 1932.
Y dice, hija buena, tú debes saber que mi divina voluntad posee y contiene dentro de sí todo, todas las alegrías, todas las bellezas. De ella todo sale y sin perder nada todo contiene en sí. Se puede decir que lleva a todos y todo en su regazo inmenso de luz. Así que todos viven en ella con esta diferencia, que quien con toda su voluntad quiere vivir en ella y se hace dominar por su dominio, vive como hija, y como hija es constituida heredera de las alegrías, de las bellezas, de los bienes de su madre, de modo que esta Madre Divina está toda atenta a embellecer, enriquecer y hacer gozar a su hija. En cambio, quien quiere vivir de voluntad humana y no se hace dominar por su dominio, vive en esta santa voluntad, pero vive no como hija, sino como extraña, y todas las alegrías se convierten para la criatura en amargura, las riquezas en pobreza, las bellezas en fealdad, porque viviendo como extraña, vive como apartada de los bienes que mi divina voluntad posee. Creo que esto es importante, ¿no? O sea, es lo que decíamos al principio. O sea, la criatura por propia voluntad se quita todos los bienes y ya no hay posibilidad de poderlos tener, porque todo el bien, no importa en la tierra, en el cielo, material, espiritual, moral, todo tiene principio en la divina voluntad. Y exactamente el infierno, lo que estamos tratando de entender, es que es estar fuera de esa posesión de los bienes, y el único bien del que gozan, entre comillas, es de la justicia. O sea, es como el punto concreto de la criatura, vivir única y exclusivamente en la justicia de Dios, que es salirse de toda la posibilidad de tener algún bien que Dios provea, ¿no? Sí, justamente merece que nada posea de bien. Su querer humano que la domina le da lo que tiene, pasiones, debilidades, miserias. Nada huye. Eso es, perdón, esto es un bosquejo de lo que pudiera ser el infierno, la carencia del infierno, pero en el sentido espiritual y moral, ¿sí? Habíamos hablado un poquito de lo material, que en realidad sería lo de menos, sino a que aquí nos está hablando de algo que es mucho más importante. Pasiones, eso es lo que vamos a vivir. Y todo mundo que haya tenido una pasión sabe lo que eso significa. Cuando la pasión lo lleva a hacer lo que sea y que no se puede vivir más que obteniendo el bien de esa, si se puede llamar bien, de esa pasión. O sea, la pasión al juego, la pasión a la droga, la pasión al amor desenfrenado, la pasión por una persona, hombre, mujer, no importa. Pero cuando no es correspondido, se llega a extremos tremendos de sufrimiento atroz y que llevan a la criatura a hacer cosas total y absolutamente inauditas, ¿no? Al trabajo también hay pasión, ¿verdad? Al trabajo, en fin. Entonces, eso es lo que se tendrá ya. Debilidades. ¿Cuánto hemos sufrido por las debilidades que tenemos? O sea, la que tengamos, no importa, pero es sufrimiento. Miserias, y no se refiere a miseria material, sino se refiere a las miserias que tenemos en nuestro interior, a la envidia, a la lujuria, en fin, toda esa serie de manifestaciones de ir en contra de lo que Dios quiere. Eso es lo que vamos a estar viviendo, pero sin satisfacción. Porque si no, quizá pudieran decir, bueno, voy a vivir mis miserias, mis vicios, y voy a darle rienda suelta, y no, ahí no hay satisfacción. Sí. Simplemente se vive la miseria, ¿sí? Dice, nada huye de mi divina voluntad, ni siquiera el infierno. Y como no lo han amado en vida, han vivido como miembros separados de ella, pero siempre dentro, no fuera. Ahora, en aquellas tétricas prisiones, las alegrías, la felicidad, las bienaventuranzas de mi divina voluntad se convierten en penas y tormentos eternos.
Bueno, pues ahí tenemos otro pequeño capsulita, ¿sí? De lo Sí, que es de lo que nos dice con Luisa. Ujú. Volumen 33. Lectura 8. Febrero 4 de 1934. Mi abandono continúa en el querer divino, y encontrando todo lo que ha hecho Él, el pequeño átomo de mi alma gira, y vuelve a girar para dar también un pequeño te amo mío, por todo lo que en el giro de la eternidad ha hecho por amor de todas las criaturas. Y mi amado Jesús me ha detenido en las olas de amor interminable de la concepción de mi mamá celestial, y toda bondad me ha dicho: Dice, hija mía bendita, nuestras obras continúan siempre y son inseparables de nosotros. Así que nuestro amor oculto continúa en la Reina del Cielo y continuará siempre. No sería obrar como Dios si todo lo que hacemos pudiera separarse de nosotros y no tener vida perenne. ¿A qué se refiere esto? Porque estamos recortando la lectura a que cuando el hombre se sale, cuando el hombre peca, o sea, Dios ya no puede seguir amando al hombre, ya no tiene el receptáculo que es la divina voluntad, porque en Dios el amor es darse. Entonces la criatura por sí misma no es capaz de recibir a Dios. Pero como Él nos sigue amando y quiere seguirnos amando, entonces la estratagema que Él busca para poder hacerlo es llegar y estar en María y depositar todo el amor por toda la humanidad en nuestra Madre. Dice, por eso nosotros amamos, nos vertemos sobre las criaturas. Parece que nuestro amor parte de nosotros, pero no, parte y queda con nosotros, y el amor que se vuelca sobre las criaturas es inseparable de nosotros y vuelve inseparable a aquella que ha recibido nuestro amor. Así que todas nuestras obras, cielo y tierra, criaturas que salen a la luz del día, parece que parten de nosotros, pero no, todas son inseparables de nosotros. Y esto es en virtud de nuestra inmensidad, que envolviendo todo, no hay punto donde no se encuentra y vuelva inseparable todo lo que nosotros hacemos. Por eso, ni nuestras obras se pueden separar de nosotros, ni nosotros de ellas. Se puede decir que forman un solo cuerpo para nosotros, y nuestra inmensidad y potencia es como circulación de la sangre que mantiene a todo y a todos la vida, a lo que más pueden ser obras distintas una de la otra, pero separables jamás. Luego dice Luisa, entonces yo al oír esto, maravillándome, he dicho, sin embargo, amor mío, los réprobos ya están separados de ti, pero también ellos son obras salidas de ti. ¿Cómo es entonces que no te pertenecen más? Creo que es una duda muy entendible y es una duda que siempre, o sea, como que está en todo mundo, pensando que los condenados o los malos están separados de Dios. Y definitivamente, o sea, esta es como la idea general. Con lo que hemos ido viendo, Jesús nos muestra que no, pero aquí lo va a decir como ya muy claro, ¿no? Sí. Dice Jesús, te equivocas, hija mía. No me pertenecen por vía de amor, sino por vía de justicia. Mi inmensidad que los envuelve tiene su poder sobre ellos, y si no me pertenecieran, mi justicia que castiga no tendría que castigar. Porque si las cosas no me pudieran pertenecer al instante, perderían la vida. Pero si esta vida existe, es que hay quien la conserva y quien justamente la castiga. Bueno, creo que en realidad es suficiente lo que hemos oído. O sea, en la descripción de María Valtorta es muy clara, pero ahora en Luisa simplemente entender que es la pérdida de todos los bienes de Dios y eso pues hasta donde podamos imaginar.
las penas del infierno, ¿no? Que es la ausencia de todo lo que es Dios. Y de que el infierno y por lo tanto los condenados y los mismos demonios no están en algún lugar fuera de Dios, sino dentro de Dios, en el atributo de la justicia y todo, ¿cómo diríamos? Orquestado por la divina voluntad. Entonces, Luisa también tenía pequeñas probaditas de infierno. Bueno, Luisa tuvo que sufrir ciertas ausencias de Jesús, que por eso es uno de los capítulos, en donde Luisa se está quejando de la ausencia y entonces Jesús le va a hablar de eso. Cualquier persona que se vea privada de Dios, o sea, es una pena de infierno. El único problema es que para sentirla necesitamos haber sentido o haber tenido la unión con Dios. Si no tenemos la unión con Dios, toda nuestra vida hemos vivido separados de Dios. Y ese es el infierno que muchas personas dicen que no existe el infierno, que el infierno está aquí, por las penas, por los sufrimientos que tenemos aquí. Todo lo que estamos viviendo está, no sé cómo decirlo, este infierno que estamos viviendo, donde la violencia, donde la vida ya prácticamente perdió valor, donde el respeto ya no existe, donde lo único que importa es la ley del más fuerte, lo único que importa es el satisfacerse, el tener ciertas satisfacciones sin responsabilidad, sin hacerse responsable de sus actos. Es un infierno realmente lo que estamos viviendo, pero esto es nada más, como diríamos, ahorita todavía tenemos los bienes materiales, tenemos la luz para ver y tenemos la posibilidad del arrepentimiento. O sea que todavía Dios está con nosotros. ¿Sí? Ya si optamos por seguir en este medio, en este mundo, pero allá, o sea, una vez después de la muerte, será terrible, ¿no? Sí. Pues amigos, gracias por habernos acompañado un poquito al infierno. O sea, no es un plan de broma, sino es una realidad. Nos falta algo que es importante y yo creo que el próximo programa lo vamos a hacer así. Vamos a hablar del demonio en realidad, pero del demonio en relación con la divina voluntad. Vamos a hablar de lo que el demonio puede hacer con la criatura y vamos a desmistificar mucho la acción del demonio. Así que los invitamos para el próximo programa, en donde el invitado principal será el demonio. Bueno, en este sentido, ¿no? Alejandra, gracias, doctor. Alejandro, muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a todos. Hasta luego, amigos.